Gracias, Julio. Muy buenos días a todos. Buenos días a Mario y a todas las personas que nos acompañan. Es un gusto poder saludarlos nuevamente, aunque sea por esta vía a distancia. Voy a compartirles la presentación que hemos quedado con Julio de que se las va a compartir inmediatamente después de que termine. Básicamente la presentación del día de hoy busca generar un repaso de, primero, dónde está el país después de, digamos, de la parte más crítica de la primera ola de la pandemia y sobre todo a 15 días de que culminara el estado de calamidad. ¿Qué percepciones ciudadanas hay? Les voy a mostrar algunos datos de una encuesta que se levantó hacia mediados de septiembre, que en términos generales podemos decir es la más reciente que hay en términos de opinión pública. Y luego vamos a hacer un repaso de qué está ocurriendo a nivel de los tres poderes del Estado y pues vamos a culminar con una reflexión general de qué podemos esperar de cara a las elecciones presidenciales o a las elecciones generales, porque hay tanto de Senado como de Cámara de Representantes en Estados Unidos que tendrán lugar básicamente en menos de 3 semanas. Así que, sin más preámbulo, déjenme tal vez iniciar la presentación. Quizá un punto importante, o me gustaría empezar con un cronograma, porque creo que es importante ubicarnos en una serie de fechas relevantes sobre el escenario político tanto nacional como regional, porque creo que los siguientes 6, 7 meses, digamos, en términos generales, se vienen una serie de eventos bastante significativos que pueden generar una alteración del mapa político y del escenario político actual. Obviamente, el pasado 1 de octubre dio por concluida el estado de calamidad, con lo cual, en términos generales, pues ya nos encontramos en la última fase del proceso de reapertura después de la primera ola de la pandemia. Y si a ello le sumamos que en declaraciones recientes, el comisionado de la COPRECOVID, Edwin Asturias, ha dicho que, bueno, pareciera que la segunda ola, que se esperaba precisamente para finales de año, no se está acelerando, no está acrecentándose con la velocidad que ellos habían estimado. Y si a ello le sumamos también las declaraciones del presidente Yamatei, que en términos generales se ha mostrado más proclive a la idea de ya no regresar a medidas de confinamiento, de cuarentena, de restricción, pareciera que sí hay una certeza en el sentido de que en las siguientes semanas, en los siguientes meses, nos vamos a mantener pues con este sistema de regulación, que básicamente es el famoso tablero de alertas, en donde básicamente se regula temas de aforo en comercios, pero que ya no tenemos medidas restrictivas, medidas de toques de queda, medidas de cierre. Creo que esa será la tendencia durante las siguientes semanas, durante los siguientes meses. Y esto en gran medida condicionado a que ya no haya estado de calamidad, porque al no haber un estado de calamidad, básicamente el gobierno queda atado de manos, en el sentido de que ya solo puede regular temas de aforos a comercios y ya no puede introducir, por ejemplo, medidas de cierre, medidas de limitación de locomoción, medidas de toque de queda. O sea, el estado de calamidad era el cheque en blanco que le permitía al gobierno tomar estas medidas que abiertamente limitaban el ejercicio de, obviamente, derechos de locomoción, de derechos de libertad de industria y de comercio. Un segundo elemento también importante en estos días, precisamente que se está dando mientras lo hablamos, es que el pasado 4 de octubre, vino a Guatemala el nuevo embajador de Estados Unidos en el país, el señor William Pope, y precisamente en estas 2 semanas está en todo ese proceso de acreditación diplomática, de presentar sus cartas credenciales. Pues la estimación es que probablemente para principios, mediados de la próxima semana, probablemente después del feriado de 20 de octubre, vamos ya a empezar a ver al embajador Pope teniendo un rol más activo y más público desde su posición de nuevo embajador de Estados Unidos en Guatemala. El embajador Pope, tal vez solo para ponerles un contexto
muy puntual, es un embajador de carrera, es decir, es un funcionario del Departamento de Estado, no es una designación política. Es un funcionario que ha trabajado en temas particularmente de seguridad, temas antinarcóticos, y es un funcionario pues que tiene un estilo, llamémosle un poco más agresivo, el de Luis Arriaga, pero muy por debajo de lo que era el estilo de Todd Robinson. Entonces, si tratáramos de identificar cuál va a ser la probable línea de comunicación del nuevo embajador Pop, probablemente va a ser una escala intermedia entre no tanta neutralidad o pasividad como la que en su momento tuvo el embajador Arriaga, pero tampoco llegando a los niveles de agresividad de Thor Robinson. Creo que va a estar en un área intermedia, es decir, sí vamos a ver pronunciamientos más fuertes del embajador norteamericano, pero no, como les digo, al nivel de lo que pasaba en tiempos de Robinson. Obviamente también hay que tomar en consideración no solo que en los siguientes días, como les mencionaba, está programada toda la famosa ronda de acreditación y de presentación de cartas credenciales, pero además también hay una serie de cambios en todo el equipo de la plana mayor de la Embajada de Estados Unidos. Aparte del embajador, también cambió el puesto de ministro consejero o de jefe adjunto de la misión, que básicamente es el segundo de la embajada. Ahora está el señor Daniel Fennell, que también vino básicamente finales de agosto, principios de septiembre. Y también hay un cambio en el consejero político económico que no ha venido a Guatemala. Entonces, sí es relevante porque estamos viendo que la embajada de Estados Unidos, por pura convergencia de tiempos, toda su plana mayor cambió en un periodo de 2 meses. Entonces, también que no nos extrañe que de parte de la embajada, así como les mencionaba, que probablemente el señor Pop va a tener una línea de comunicación más agresiva que Arriaga, que se nos vengan algunas semanas en donde pues habrá un periodo natural de acoplamiento y de un poco de identificar las dinámicas de país. Respecto a la línea que podría tomar la embajada, obviamente la embajada de Estados Unidos es vocero del gobierno norteamericano, entonces la línea política dependerá en gran medida de lo que pasa el 3 de noviembre. Entonces, vamos a tener un apartado específico para hablar de la línea política, pero en términos de estilo, como les digo, creo que podemos esperar una embajada un poquito más comunicativa de lo que fue en este periodo con Arriaga. Luego, bueno, en octubre, y también vamos a hablarlo de forma detenida, pues siempre está la incertidumbre de en qué momento el Congreso pueda iniciar el proceso de elección de magistrados de salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Se sigue agendando en la agenda del legislativo, pero obviamente no hay ningún avance. El 3 de noviembre, como les mencionaba, es la fecha de las elecciones en Estados Unidos. Obviamente hay un efecto directo sobre Centroamérica, porque hay una serie de políticas norteamericanas que nos interesan, sobre todo los temas relacionados con la política migratoria, la política de seguridad del Triángulo Norte y pues obviamente porque ha sido la tónica, la temática de los últimos años, pues habrá que ver también qué ocurra con todo el tema de la política de lucha anticorrupción, que van a ser los 3 ejes, como les digo, lo vamos a analizar detenidamente más adelante. El 20 de enero de 2021 es la fecha de toma de posesión de presidente de Estados Unidos, así que a partir de ahí podríamos, en caso haya una victoria demócrata, ver un cambio de línea, o si hay una victoria del presidente Trump, pues seguimos de largo. Luego, en marzo 2021, está programadas, si no estoy mal, es el primer fin de semana de marzo 2021, las elecciones legislativas en la hermana República de El Salvador. Esto es relevante porque todas las encuestas y las proyecciones lo que indican es que el partido del presidente Nayib Bukele va a tomar control de la asamblea. O sea, El Salvador tiene hoy la característica de como tiene elecciones no concurrentes, es decir, el mismo día no se vota por elección presidencial y de Congreso, que cuando el presidente Bukele fue electo en febrero 2021, en febrero 2019, perdón, solo se le vota a él.
Entonces a él le toca coexistir con la asamblea que venía electa desde el 2018, en donde básicamente era el partido Arena y el FMLN quienes tenían la mayoría. Todas las proyecciones lo que parecen indicar es que en las elecciones legislativas de El Salvador del próximo año, el presidente Bukele va a alcanzar mayoría y mayoría absoluta en la asamblea salvadoreña, con lo cual pues el presidente Bukele pues va a concentrar todavía más poder. Esto es relevante, sobre todo porque obviamente hemos visto una serie de medidas, sobre todo El Salvador fue un país en donde las medidas de confinamiento fueron mucho más agresivas que las de Guatemala. Habrá que monitorear, obviamente, cómo evoluciona la situación del Salvador a la luz precisamente de posibles cambios en el escenario político. Luego, abril 2021, hay una fecha bastante interesante para el escenario político guatemalteco, porque es el cambio de la magistratura de la Corte de Constitucionalidad. Obviamente, pues todos hemos visto cómo en los últimos meses, pues o en los últimos años realmente, ha habido toda una dinámica bastante tensa respecto a la Corte de Constitucionalidad. Ha sido un órgano que tuvo enfrentamientos tanto con el gobierno del presidente Jimmy Morales, con el Congreso anterior, y ha tenido también choques y disputas respecto del actual Congreso de la República. Está programado que la actual magistratura termine su mandato el 14 de abril del 2021, así que también esa elección de Corte de Constitucionalidad será muy relevante a la luz de el escenario político local. Junio de 2021 hay cambio de presidente en la Junta Directiva ELIX y finalmente en noviembre, dentro de un poquito más de un año, hay elecciones generales en Honduras. Así que esa es un poco la radiografía de las fechas relevantes para los siguientes meses. Quiero empezar ahora sí ya, digamos, la reflexión del entorno político nacional. Quizá un punto de partida natural, ya Mario pues, nos presentaba toda la actualización del comportamiento de las variables económicas como consecuencia de la pandemia COVID, pero básicamente esto es una reflexión de la situación del país respecto de la crisis. Y algo que sí es importante, y por eso la metodología FODA, es hacer una fotografía muy rápida de cómo se encuentra y cómo evolucionó el país respecto de la situación política como consecuencia de la pandemia. Básicamente las grandes fortalezas que tiene el país, obviamente cuando inicia la pandemia, una de las grandes fortalezas es que teníamos una situación macroeconómica bastante sólida, lo cual pues nos permitió como país pues incrementar el déficit, nos permitió absorber, digamos, el shock económico, precisamente gracias a una mayor capacidad de endeudamiento y a las altas reservas internacionales, a diferencia de otros países, por ejemplo, El Salvador y Costa Rica, que tenían menor margen de maniobra. Otro elemento también importante, que vamos a ver que fue una fortaleza a lo largo de la crisis, pero ya se empieza a convertir en una amenaza, es que al inicio de la pandemia, el presidente estaba con 85% de aprobación, lo que obviamente permitió y legitimó muchas de las medidas, generó mucho apoyo, muchas de las medidas que el gobierno tomó, algunas de las medidas que en su momento fueron excesivamente agresivas, pero que en su momento, precisamente esa legitimidad y ese alto respaldo que tenía el presidente, pues le dio una carta blanca para tomar algunas medidas que eran impopulares, pero que en su momento no generaron tanto rechazo. Vamos, ese número ha cambiado significativamente, pero al final esto es como tener una cuenta de ahorros. O sea, el presidente Yamatei tenía un porcentaje bastante importante de apoyo al inicio de la pandemia y eso le ha permitido también importante. Platicamos tanto en la sesión de marzo, que se recordarán que fue unos días justamente antes del inicio de las restricciones. Este era un gabinete, o es un gabinete, en donde hay varios actores muy vinculados al sector empresarial, sobre todo en las carteras de economía, energía y minas, agricultura,
Y creo que eso ha generado la posibilidad de tener una buena interlocución entre sector privado y gobierno, sobre todo ahora en este periodo en donde todas las medidas de la reapertura, los protocolos y demás están en procesos de implementación. Debilidades, obviamente las debilidades del sistema político guatemalteco, que precisamente creo que han complicado la gestión de la pandemia. La primera está relacionada con la debilidad en la gestión pública. O sea, para nadie es un secreto que Guatemala es un país que tiene procesos burocráticos lentos, que tenemos pues un sistema de administración pública bastante ineficiente en muchos sentidos, y obviamente eso limita la capacidad de atender emergencias nacionales. Obviamente tenemos un cáncer de corrupción administrativa, que eso va a limitar la eficiencia del gobierno. Hay una debilidad del gobierno central de ejercer control efectivo sobre todo el territorio del país. Vimos cómo a lo largo de la pandemia el gobierno fue perdiendo capacidad de hacer cumplir disposiciones nacionales en todo el territorio nacional. Sin ir tan lejos, para nadie es un secreto de que hubo momentos en la pandemia en donde los alcaldes hacían lo que se les daba la gana en términos de, por ejemplo, restringir la locomoción, establecer horarios diferentes en cuanto a la apertura de comercios, por ejemplo, establecer medidas completamente distintas a las que existían a nivel nacional, y eso no es nada más que reflejo de una debilidad del gobierno central, y esto no es, digamos, característica del gobierno de Yamatei, esto es una tendencia histórica del gobierno de Guatemala desde hace décadas, que hay un momento en donde el gobierno central tiene una limitación clara para generar control efectivo en el territorio del país. Y luego, pues también contamos tristemente con el sistema de salud más débil de América Latina y con un 73% de la población en la informalidad, ejes que obviamente complicaron la capacidad, obviamente, para atender una pandemia. Obviamente el sistema de salud se ha mejorado, pero el tema de la población en la informalidad, pues sí genera una problemática porque primero limita la capacidad de identificar los efectos reales de la pandemia en materia económica, y dos, hace todavía más complicado que los programas sociales lleguen sobre todo a las poblaciones más vulnerables. Oportunidades. Obviamente, pues, como dice el famoso dicho de que si la vida te da limones, hay que hacer limonada. Creo que una de las grandes oportunidades que se genera como consecuencia de la pandemia es que, derivado precisamente del shock económico que generó la pandemia, pues hoy, por primera vez en casi 8 años de monitorear la agenda política del país, hoy vemos que hay una agenda de reactivación económica bastante agresiva y hay una agenda legislativa en materia económica también bastante agresiva, que básicamente pareciera que va encaminado a generar una serie de reformas estructurales en materia de política pública y política económica que nos puede ayudar como país a mejorar la competitividad. Ahí lo vamos a platicar de forma más detenida más adelante, pero en términos prácticos, pues hay toda una política bastante agresiva de inversión en infraestructura, hay todo un esfuerzo por generar nuevos mecanismos de incentivos fiscales para la inversión, para exportación, hay todo un esfuerzo por regular el empleo a tiempo parcial, hay todo un esfuerzo por tratar de generar certeza jurídica en el área de el sector de minas y canteras para tratar de reactivar precisamente la industria de minera y tratar de generar certeza jurídica a la industria de generación energética. Y obviamente también la pandemia abrió el espacio para que se plantearan reformas al sistema de salud pública y a la seguridad social, sistemas que han estado olvidados durante décadas. Algunas amenazas, obviamente una de las mayores amenazas para Guatemala y para todo el Triángulo Norte de Centroamérica es que obviamente el famoso dicho que siempre escuchamos de que cuando Estados Unidos estornuda, a nuestros países le da una gripe. ¿Por qué es relevante esto? Porque si se recordarán, en el mes de marzo, cuando Estados Unidos adopta probablemente la serie de medidas más restrictivas que ellos implementaron, de cierres, vimos una caída estrepitosa en el ingreso de remesas en marzo, que obviamente después se recuperó y mejoró significativamente en los siguientes meses. Pero la amenaza permanente es
que el desempleo en Estados Unidos tiene un impacto sobre nuestras economías. Y si obviamente hay una mala gestión de las siguientes olas de la pandemia en Estados Unidos, o si la economía norteamericana no se reactiva con la celeridad, o si las políticas económicas que se vayan a implementar en los siguientes meses, incluso ya tomando en consideración los efectos de las elecciones, eso sí podría tener un enorme riesgo a nivel económico y social si se vuelve a generar, por ejemplo, una situación de desempleo o de suspensión de actividades en Estados Unidos. Otra amenaza de generar a raíz de la pandemia, lo vamos a cuantificar con datos de encuestas, pero este 85% de aprobación que les mencionaba hace unos minutos respecto del presidente Yamatei, obviamente con el paso de los meses, este 85% ha ido erosionándose y hay un creciente descontento con las políticas públicas, lo que naturalmente genera un desgaste de gobierno. Lo complicado es que ese desgaste de gobierno se está dando en el primer año. O sea, quiero que no es un componente de mala suerte, no hay otra forma de calificarlo, de un gobierno que en sus primeros 3 meses de gestión le toca enfrentarse a la peor crisis del último siglo de la humanidad y naturalmente tiene que implementar una serie de medidas que terminan siendo impopulares, algunas de ellas, y que ese proceso va a erosionar mucho de su capital político y va a acelerar el desgaste, un desgaste que debiera ser normal en un segundo o tercer año, tristemente a este gobierno por puros azares del escenario, se le aceleró y está en una situación de desgaste complicado hacia el primer año de gobierno. Obviamente hay riesgos de autoritarismo de Estado, en el sentido que, obviamente vimos, Guatemala tuvo una de las medidas de cierre más extensas del mundo. O sea, nuestra cuarentena, nuestro toque de queda, que duró, si no estoy mal, creo que terminaron siendo 16 semanas, fue de los más extensos a nivel mundial. Entonces sí hay, digamos, algún elemento que hay que ver ahí respecto de un autoritarismo de Estado en el sentido de que hubo una limitación muy extensa de libertades y de derechos. Como les digo, para estándares globales fue excesivo. Y luego, quizá esta es una consideración que sí hay que tenerla en mente, porque creo que esto es algo que hay que monitorear en los siguientes meses, y es este componente, y es que las crisis económicas y las crisis sociales históricamente han precedido grandes movilizaciones sociales o han sentado la base para acciones políticas de corte populista. ¿Por qué es relevante esto? Pues obviamente ya veíamos con Mario todo el impacto que tuvo la pandemia COVID en términos de una contracción en la actividad económica, la cantidad de empleos que se perdieron o personas que fueron suspendidas de sus empleos. Obviamente el efecto que tuvo sobre las personas en situación de informalidad. Estamos viviendo probablemente la crisis económica más severa de las últimas décadas de Guatemala, pero lo relevante es que cuando analizamos qué ha pasado en América Latina, sobre todo los 90 para acá, cuando los países les toca vivir o tienen periodos de contracción económica muy acelerada y muy profunda, ese es el caldo de cultivo ideal para acciones populistas. Y yo les diría que no sería problema, dado el historial político de Guatemala, salvo el hecho que en el 2019, pues todos vimos cómo una de las grandes sorpresas de la elección 2019 fue ese 10% que obtuvo el Movimiento de Liberación de los Pueblos, la candidata Telma Cabrera, que era el partido de Codeca. Entonces, esa vinculación de haber tenido un partido eminentemente con una agenda populista de izquierda, sacando un 10%, que para estándares guatemaltecos es algo nunca antes visto. La izquierda en Guatemala nunca sacaba más del 3-4%, que el movimiento MLP ha sacado 10% y que un año después Guatemala esté precisamente viviendo este escenario complejo en materia económica, creo que es algo de monitorear, porque si no se gestiona bien la política económica de los siguientes años, esos segmentos pauperizados, la clase media baja pauperizada, se vuelve el caldo de cultivo ideal para que este tipo de movimientos eche raíz hacia el futuro. Entonces, como les digo, es una amenaza de mediano o largo plazo que tenemos que seguir.
Pasemos ahora a algunos datos de encuestas. Como les mencionaba, estas encuestas se terminaron de levantar hacia mediados de septiembre, es decir, tienen un poquito menos de un mes, casi un mes de haberse levantado. Entiendo que son los datos más actualizados que hay sobre estudio de opinión pública. Y aquí, digamos, hay algunas mediciones de qué estaba pensando el guatemalteco respecto de la pandemia. Por ejemplo, ¿qué es lo que, algo que empezamos a ver es cuando preguntamos a las personas qué le preocupa a usted de la pandemia? Básicamente, bueno, la primera fuente de preocupación es que alguien cercano del círculo familiar se contagie de coronavirus. Y esto obviamente está relacionado con, sobre todo con los grupos en riesgo. Pero aquí hay un elemento que ya podemos empezar a diferenciar. Que ya nos damos cuenta que las menciones respecto de los efectos de la pandemia generan más preocupación que la pandemia en sí misma. Es decir, si yo quito esta primera variable de mi preocupación de que alguien de mi familia que probablemente esté en un grupo de riesgo se contagie, sí ya nos damos cuenta que a estas alturas del juego hay más preocupación por la posible inestabilidad o por quedarme o por perder mis ingresos o quedarme sin empleo como consecuencia de la crisis que el virus en sí mismo. O sea, es decir, hoy estamos en ese punto en donde ya es evidente que el miedo al virus viene en descenso, pero el miedo a los efectos de la pandemia se mantiene latente. Si veíamos datos similares por ahí de abril, cuando tenía un mes la pandemia de haber venido a Guatemala, obviamente la preocupación principal era que se contagiara un familiar, que me contagiara o que yo mismo yo pudiera fallecer como consecuencia del virus. Ahora no. Ahora lo que nos están diciendo estos datos es que hay más preocupación por el efecto de la pandemia en materia social, en materia económica, en materia de seguridad, que del virus en sí mismo. Entonces, eso es algo que hay que empezar a tomar en cuenta porque me dice que ya la mente del guatemalteco, como les digo, con el paso de las semanas, cada día directamente se preocupa menos del virus y le preocupa más las amenazas del entorno. Cuando preguntamos sobre el día después de mañana, y esto también es muy relevante, básicamente lo que estamos viendo es que un 45% de las personas nos dice que su preocupación después de la crisis del coronavirus es o perder el empleo o las personas que ya lo perdieron no encontrar empleo. Es decir, el elemento que preocupa, sobre todo una vez superada la crisis, es la parte económica. O sea, hay una concepción de preocupación sobre cuánto va a ser la duración del impacto económico negativo de esta crisis. Ya Mario lo decía y creo que Julio lo resumía muy bien. Pareciera que llevamos sobre la ruta de la reactivación, pero todavía el camino es largo. Y precisamente la preocupación, como les digo, de casi la mitad de los guatemaltecos es ¿qué tan largo va a ser el camino? ¿Será que en algún momento voy a recuperar mi empleo, se lo perdí? ¿O será que si obviamente hay otro túmulo en el proceso, voy a perder mi empleo? Eso es lo que preocupa. Asociado precisamente a esta misma respuesta, casi 30% de los encuestados nos dice que le preocupa que haya más pobreza. O sea, sí hay una percepción que la crisis ha generado tristemente un efecto de pauperización del país. Y luego, pues ya este es un elemento que se empezó a disparar en las últimas semanas, y es que cada vez más empezamos a ver la mención de una preocupación respecto de que haya más violencia e inseguridad como consecuencia de la crisis. O sea, así está, o sea, todo viene vinculado. Lo primero que me preocupa es quedarme sin empleo o que no recupere mi empleo si lo perdí. Segundo, me preocupa que el país se vuelva más pobre. Tercero, me preocupa que como consecuencia de todo lo anterior haya más violencia e inseguridad. O sea, esa es la lógica que hoy se está generando, digamos, en la mente de los guatemaltecos. Este es un dato relevante que fuimos midiendo a lo largo de la pandemia, que básicamente era tratar de identificar el escenario de provisión que el guatemalteco tenía en caso de quedarse sin ingresos. Básicamente es preguntarle, en caso de que usted se quede sin empleo, sin ingresos, cuánto tiempo tiene, sus ahorros, cuánto tiempo le dan. Y básicamente lo que esto nos dice, enfoquémonos en estas tres menciones,
es que un 65, 66, básicamente 2 de cada 3 guatemaltecos, de quedarse sin fuente de ingresos, puede aguantar 2 meses. Más de 2 meses ya la situación se complica significativamente. Termina siendo solo 1 de cada 3 los que pueden aguantar más de 2 meses sin una fuente de ingresos. Entonces, eso sí nos da, digamos, un marco temporal de cuánto es el punto o cuánto es la temporalidad de un potencial punto de quiebre en un escenario en donde simplemente alguien que haya perdido su empleo en agosto, en promedio, cuánto tiempo aguanta sin tener una fuente alterna. Y luego, digamos, esto lo hicimos como un ejercicio, como les digo, esto es una encuesta de opinión, pero es un ejercicio para tratar de cuantificar a nivel de encuesta de opinión y de tratar de generar una vinculación con ya los análisis que se hacen en materia de cuantificación económica. Y aquí, por ejemplo, lo interesante es tratar de medir el impacto cuantitativo de la pandemia, ya no en términos específicos de cuántos empleos se perdieron, sino de porcentaje. Entonces, básicamente, un 27-28% de los guatemaltecos me dijeron que, bueno, ya sea que es empresario o que es autoempleado, y aunque sigue operando, sus ingresos se redujeron como consecuencia de la pandemia. O sea, estamos viendo que un 27-28% de personas, aunque siguió teniendo fuentes de ingresos, esa fuente de ingresos se cayó. Un 11%, y aquí digamos, el ejercicio de tratar de hacer esto es tratar de generar una aproximación para cuantificar el impacto sobre la informalidad. Les decía que una de las debilidades del, digamos, en general del país respecto a la pandemia es que al tener un alto porcentaje de informalidad, es mucho más difícil poner el termómetro en ese 73% de la informalidad para identificar cuántas de esas personas se quedaron sin ingresos o cuántas de esas personas la estaban pasando mal. Entonces, la encuesta de opinión, aunque no es la metodología más adecuada, sí nos permite generar una aproximación. Y lo que nos dice esto es que un 11% de personas dentro de este segmento, obviamente van a aparecer mucho de la informalidad, me dicen, miren, ya sea que yo soy empresario o autoempleado, me quedé sin ingresos como consecuencia de la crisis. O sea, aquí es donde creo yo que podemos identificar el efecto de la crisis en la informalidad. Y luego, si los queremos centrar de forma muy puntual en la formalidad, vemos que 6.3%, 6.4% de personas nos indican que perdieron su empleo como consecuencia de la crisis. Aquí podríamos hacer el ejercicio, es una encuesta nacional, obviamente, como les digo, de alcance nacional, que trató de ser representativa a nivel nacional, pero si hiciéramos el ejercicio de comparar cuánto representaría esto sobre la PEA y versus los datos reales que nos presentó el Ministerio de Economía sobre la cantidad de contratos suspendidos y los datos que ha generado el ICS, aunque siempre con retraso, de cuántos empleos simplemente se perdieron en estos meses, pues no estamos muy alejados a la hora de hacer esa vinculación. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que sí, alrededor de un 43-44% de las personas a nivel nacional tuvieron un impacto económico efectivo como consecuencia de la pandemia. Y eso creo que como les digo, nos permite medir de una forma distinta el impacto de la crisis en el país. Sobre este contexto, pasemos ahora a una revisión de qué está ocurriendo a nivel de los poderes del Estado y las políticas que están implementando los diferentes organismos de Estado. Y empecemos con el organismo ejecutivo. Siempre quizá es importante, obviamente, el hecho de la pandemia vino a trastocar todo lo que, como les digo, se recordarán que platicamos en marzo pasado, lo que en teoría iba a ser el plan de trabajo del gobierno, pues obviamente tuvo que ponerse en stand-by. Toda la enorme credibilidad y apoyo del gobierno, y lo vamos a ver más adelantito, se ha ido erosionando. Pero también a un poquito, casi 10 meses de la toma de posesión del gobierno, pues ya tenemos suficientes elementos como para caracterizarlo en su completa perspectiva. ¿Qué tenemos? Primero, este es un gobierno muy enfocado en proyectos, más que en políticas. Es decir, este es un gobierno que, les pongo, por ejemplo, un par de casos a lo largo de la pandemia.
Si se dan cuenta, cuando se sobreviene la pandemia, el gobierno se preocupó por hacer los hospitales temporales. Y hasta que pasamos varias semanas, vino un esfuerzo por generar una política general de cómo atender COVID, de cómo reordenar el sistema de salud y cómo buscar, digamos, el proceso de la nueva normalidad. En primera instancia, lo que se enfocó el gobierno son proyecto de un nuevo hospital, el Parque de la Industria, proyecto del programa para atender la mitigación del impacto de COVID. Es decir, este es un gobierno que piense a lo micro y a lo macro. Y esto es relevante porque obviamente implica de aquí a futuro que este es un gobierno con el que se puede trabajar proyectos puntuales y que es más fácil que avance, por ejemplo, un proyecto puntual que una política macro de competitividad, de activación económica y demás. Segundo, este es un gobierno con una alta centralidad de toma de decisiones en manos del presidente. Se recordarán, cuando analizábamos al gobierno de Jimmy Morales, ocurrió un poco a la inversa, que era un gobierno en donde los ministros tenían alto grado de autonomía. Aquí ocurre a la inversa. Es similar, si queremos compararlos, a lo que pasaba en tiempos del Partido Patriota, en el sentido que esto es un gobierno en donde se centraliza mucha toma de decisiones en manos del mandatario. Obviamente la crisis COVID generó condiciones todavía más propicias para esa centralidad. Luego, que ahí vamos a analizar este caso ahorita más adelante, el gobierno del presidente Giammattei introduce o construye, porque es una figura que ya existía, lo que pasa es que se potenció, la figura del centro de gobierno. Y la idea del centro de gobierno es que, básicamente, si me permiten la analogía empresarial, para que actúe como una especie de gerencia general de gobierno. O sea, la idea del centro de gobierno es que sea entonces ese órgano coordinador que coordina el trabajo de las diferentes instituciones y de los diferentes ministerios. No es la primera vez que un gobierno hace algo de esta naturaleza. Otra vez, guardando las distancias, no es muy diferente de lo que pasaba en tiempos de la UNE de Álvaro Colón con el Consejo de Cohesión Social, que en su momento lo dirigía Sandra Torres. Es decir, crear un órgano dentro del Ejecutivo que su función sea encargarse de la coordinación operativa del día a día de los ministerios. O sea, esto es otra característica de este gobierno. Y luego, obviamente, otra característica que viene muy vinculada a lo que hemos venido platicando, este es un gobierno en donde mucha de la comunicación se centraliza exclusivamente en manos del presidente. O sea, sin ir tan lejos, recordemos en pandemia cómo nos acostumbramos a que prácticamente todos los domingos había que sintonizar el mensaje presidencial. Esto ha sido la tendencia. Y lo relevante de esto es que tenemos ministros o hay ministerios en donde hay una mínima exposición. Entonces ahí vamos a ver que hay ministerios de los que se conoce muy poco de qué están haciendo, en cambio del presidente se sabe mucho, porque hay mucha comunicación centralizada en él. Es otra dinámica que también hay que tener en cuenta. Y el último punto es que a mayor debilitamiento de la credibilidad y del apoyo de gobierno, tienen menor capacidad de ejecución. Es decir, esto es un poco lo que les mencionaba, el escenario de la amenaza, el riesgo de que se debiliten los apoyos a gobiernos, que va perdiendo capacidad de ejecutar, sobre todo ejecutar grandes políticas y todos los grandes proyectos que el gobierno se ha planteado. Este es un poquito el mapa del gobierno para que identifiquemos quién es quién. Como les decía, una característica importante de este gobierno es que en economía, finanzas, energía y minas, energía y minas, pues hay personajes que vienen muy vinculados al sector privado. Podríamos incluir también al Ministerio de Agricultura, José Ángel López, lo que pasa es que él llega precisamente por invitación del vicepresidente. Pero en términos prácticos, las carteras económicas están en manos de personas muy vinculadas al sector privado. Luego hay, digamos, un grupo de ministros que son gente directa del presidente, que es el ministro de Desarrollo Social, que le está pasando un poquito mal por la interpelación que está, la nueva ministra de Salud, que asumió en medio de la pandemia, el ministro de Gobernación, el de Relaciones Exteriores, el de Cultura y Deportes, y luego, pues obviamente el vicepresidente también es, digamos, muy cercano al ministro de Ambiente. Hay algunos que vienen del Ministerio de
en educación y comunicaciones, que vienen más que nada del partido. Y este grupo de acá, que se los pongo, este es quizá el grupo más cercano de asesores del presidente, que obviamente es el coordinador del centro gobierno, Miguel Martínez, y la secretaria general, Leila Lemus, y que ellos ya tienen, digamos, una esfera de influencia porque el nuevo ministro de Trabajo viene un poquito de ese grupo. Aquí es donde empezamos a ver, por eso les decía, hay ministros sector privado a cargo de las carteras económicas, una rama muy fuerte de ministros cercanos al presidente, y ya este grupo de los asesores más cercanos del mandatario, pues tomando más influencia dentro del... veamos un poquito lo que les mencionaba sobre el tema de la aprobación, porque aquí es donde ya podemos cuantificar ese elemento que les he mencionado de una erogación en el respaldo de gobierno. A finales de marzo, cuando teníamos 15 días más o menos de que se había sobrevenido la pandemia, el gobierno tenía 83% de percepción positiva como de respuesta ante la pandemia. Es decir, 83% de personas consideraban que el gobierno estaba haciendo un buen trabajo para atender la pandemia. De marzo a septiembre, ese 83% se cayó a 38%. Estamos hablando de 45% menos de aprobación de la gestión de la pandemia. Y es un poco lo que les mencionaba. Aquí también hay un componente, por un lado, qué bueno que el gobierno tenía tan alta credibilidad al iniciar la pandemia, porque de lo contrario estos datos estarían peor al día de hoy. Segundo, esto que vemos aquí es otra vez la analogía que les decía de la cuenta de ahorros. O sea, el gobierno básicamente se gastó su cuenta de ahorros de apoyo político en la gestión de la pandemia. Por eso les digo, hay una tristeza, porque primer año, que es un año en donde hay capital político, obviamente hay que aprender cómo funciona la ejecución de gasto, las dinámicas políticas y demás, pero el primer año, tristemente, este gobierno lo perdió y perdió su capital político en la gestión de pandemia. En gran medida, mucho del rechazo o de la pérdida de apoyos y de los cuestionamientos hacia el gobierno están muy relacionados con esto que les muestro aquí, que es la ejecución de los programas de salvataje económico a lo largo de la pandemia. Y es que muchos programas tuvieron niveles muy bajos de ejecución, o simplemente la ejecución de los programas fue bastante lenta. La primera, que es un elemento crítico, quizá uno de los elementos que se nos olvida es que la importancia de las clases presenciales lectivas, sobre todo en el sector público, más allá de obviamente el componente educativo, es que recordemos que una de la política de combate a la desnutrición pasa por el Ministerio de Educación. Es decir, se busca precisamente utilizar la infraestructura del Ministerio de Comunicación para aportarle a los menores acceso a comida, acceso a nutrientes, el famoso programa de alimentación escolar. Pues al Ministerio de Educación se le dice, mire, dada la suspensión de la clase, usted encuentre la forma, la alternativa, para que la alimentación de los menores igual llegue. Pues al día de hoy solo se ha ejecutado un poquito más del 10%. O sea, ese es un indicador de que el Ministerio de Educación no logró generar una alternativa para llegar a alimentar a los menores que ahora ya no están llegando a las escuelas. Luego, por ejemplo, el tema de el apoyo al comercio popular, que básicamente era el apoyo a los sectores informales, a la venta informal. Se le encarga a municipalidades que ellos levanten las bases de datos del comercio popular para generarles transferencias, pues resulta que solo 30 municipalidades fueron capaces de enviar listados de beneficiarios, por eso la ejecución de ese programa está tan baja. Programa de adulto mayor, que básicamente era ampliar los beneficios para los mayores de 65 años, pues 41% de ejecución. El Fondo para la Protección del Empleo, que básicamente era el pago de 75 quetzales por día suspendido, apenas se ejecutó el 62% y apenas se pagó hasta el equivalente de la primera semana de julio. Es decir,
si a mí me suspendieron mi contrato el 20 de marzo y me lo reactivaron hasta ahora que se dio la reactivación económica a finales de julio, agosto, a mí solo me pagaron el beneficio hasta la primera quincena de junio. O sea, hay personas que probablemente pasaron suspendidas la segunda quincena de junio, el mes de julio y quizá una parte de agosto, que no han recibido el pago por esos meses. Ahí podemos cuantificar el retraso del pago precisamente al beneficio de la protección al empleo. Y luego, algunos retrasos, por ejemplo, el fondo para fortalecer a las MIPYMES, nunca se llegó, que eran básicamente 400 millones de quetzales, que básicamente era un crédito blando para pequeñas y medianas empresas que tuvieran problemas de liquidez. Al día de hoy no se ha ejecutado un centavo, porque nunca se establecieron procedimientos para la erogación de recursos. Y otra, el fondo de riesgo para el personal de salud, que básicamente era un bono para los trabajadores del sector salud que estaban atendiendo la pandemia. Al día de hoy tampoco se ha ejecutado. O sea, no se ha erogado un solo quetzal. Entonces, ahí también vemos un poco lo que les mencionaba en las debilidades. Y esto es un problema de debilidad administrativa del Estado. El Estado simplemente no tuvo la capacidad para ejecutar los programas de salvataje y de apoyo económico con la celeridad que se requería para la pandemia. Obviamente, ¿cuáles son los focos de conflicto que ya se empieza a mostrar? Bueno, obviamente, lo que les mostraba aquí en la encuesta, hay una merma importante de la credibilidad del gobierno como consecuencia de errores en la gestión de COVID-19. Les diría que, ojo, esto no es exclusivo de Guatemala, les diría que a nivel mundial contamos con los dedos de una mano los gobiernos que salieron bien de la pandemia. Es decir, todos los gobiernos, incluso, sin ir tan lejos, el presidente Trump, en enero parecía que iba a caminar hacia la reelección, ahorita la tiene un poquito complicada, y todo es consecuencia de la pandemia. O sea, a nivel mundial, como les digo, la excepción son los gobiernos que salieron bien de la pandemia. La norma es que casi todos los gobiernos a nivel mundial sufrieron mermas de apoyo y de credibilidad como consecuencia de errores en la gestión de COVID-19. Segundo foco de conflicto, y yo sé que a algunos les interesaba este tema. Hay pues para nadie es un secreto ya que hay una ruptura en la relación entre el presidente Yamatei y el vicepresidente Castillo. Y esta ruptura tiene un origen. Básicamente hay conflictos heredados de la campaña, sin ir tan lejos, la historia es sencilla. Recuérdense que el vicepresidente Castillo fue durante muchos años el gerente general de la Cámara de Comercio de Guatemala, y cuando el presidente Yamatei lo invita a participar como su compañero de fórmula, la expectativa es que Guillermo Castillo le iba a traer apoyos del sector privado. Si se recuerdan, el sector privado termina apoyando a Yamatei ya muy tarde, hacia segunda vuelta. Entonces hay un conflicto heredado de campaña, era la percepción de que la función del vicepresidente, que era traer apoyo del sector privado, que llegó tarde. Segundo, y esto es un dato que pudo haber pasado desapercibido, la integración del gabinete económico. Básicamente, si ustedes ven, por ejemplo, el ministro de Economía y este señor aquí, el comisionado presidencial para la competitividad, básicamente son los dos comandantes del área económica de este gobierno, vienen sobre todo del sector exportador, vienen del sector Agexport. Mientras que Guillermo Castillo, como les mencionaba, viene de la Cámara de Comercio. Entonces parecería que al final, sector privado, sí, pero todos sabemos que dentro del sector privado pues, siempre hay diferentes visiones. Entonces, ¿qué pasó? En su momento, hubo ahí, roces, porque el vicepresidente Castillo, pues pensó de que él iba a tener más capacidad de designar gente cercana a él para los ministerios económicos, y al final del proceso el presidente Yamatei terminó designando, es cierto, personajes del sector privado, pero que venían de otro sector, del sector exportador. Entonces parecería una nimiedad, parecería algo chiquito, pero un impacto.
Y luego lo que ha venido agudizando la ruptura es que el vicepresidente pues ha tenido una serie de comunicación básicamente en una línea muy contraria a la que ha tenido el presidente. O sea, básicamente el vicepresidente, si se dan cuenta, ha emitido una serie de mensajes pues, que han entrado precisamente en conflicto con la línea del presidente. El tema de la detención de un periodista que se dio hace más o menos un mes, en su momento cuando fue a visitar Chiquimula y que dijo que él llegaba por tierra y no por aire. Ya había un poco de alusión ahí hacia el presidente. O cuando el vicepresidente se reúne, por ejemplo, con el jefe de la FESI. No olvidemos que el presidente Yamatei estuvo preso hace 10 años, parece historia antigua, pero estuvo preso una temporada en un caso que llevaba FESI por el tema de la cárcel Pavón. O sea, ahí se dan cuenta de que hay una serie de comunicaciones contrarias del vicepresidente en la línea del presidente. El efecto de todo esto, miren, obviamente no es sano en términos institucionales tener este tipo de rupturas, pero en términos prácticos tampoco no es caótico. ¿Por qué? Porque el primer problema es un problema de comunicación, que vamos a tener el presidente diciendo A y al vicepresidente diciendo B, pero en términos de poder real y de actuaciones no genera ningún impacto. Segundo, aquí sí el problema es que el vicepresidente lo van a terminar aislando en los procesos de toma de decisión. Y si me permiten una analogía para que vean que esto ya pasó una vez, o sea, no es nuevo. No es muy diferente a lo que pasó en su momento en el gobierno de la UNE, entre Álvaro Colom y su vicepresidente Rafael Espada. Se recordarán, y la historia parece muy similar. Se crea el Consejo de Cohesión Social para que coordine el trabajo del gabinete, que en teoría debería ser una función del vicepresidente. El Consejo de Cohesión Social asume ese rol, llamémosle como de gerente de la presidencia, y el vicepresidente Espada termina siendo relegado a un papel secundario. Ese creo yo que es el mayor riesgo que se pueda dar en esta situación. Otro foco de conflicto. Todos los conflictos relacionados con el centro de gobierno. Básicamente la figura del centro de gobierno ha generado mucho desgaste porque obviamente centro de gobierno, como les digo, no es una institución formal, o sea, no existe en el marco legal guatemalteco. Opera como una gerencia general del gabinete, pero obviamente ya empieza a generar atención de medios, empiezan a investigar qué es lo que hace, quiénes están ahí, cuál es el motivo de la designación de los personajes, hay compadrazgo, no hay compadrazgo. Entonces, todos esos temas naturalmente generan desgaste. Otro tema que genera desgaste es que si vamos a ver el artículo 193 de la Constitución, que habla de las figuras, de las funciones del vicepresidente, una de las funciones del vicepresidente es coordinar al gabinete de ministros. Entonces hay una aparente duplicidad. Y derivado de esa aparente duplicidad es que en las últimas diversos actores, y para que miren que esto es de todos colores, por un lado, un movimiento sindical, el movimiento sindical indígena y campesino de Guatemala, y una asociación civil pues, cercana al sector privado, que es Primero Guatemala, o sea, de los dos lados del espectro político, presentaron inconstitucionalidades contra el centro de gobierno. Y se está a la espera de que la CC la resuelva. Entonces, hay una posibilidad de que en la siguiente semana la CC declare inconstitucionalidad del centro de gobierno. Lo cual, obviamente, solo contribuiría a generar más conflicto y fricción entre la CC y la presidencia. Por razones de tiempo, básicamente este es los niveles de confianza institucional. Como les digo, igual la presentación se las vamos a mandar, entonces lo van a poder consultar, pero me quiero enfocar en esto. Porque quiero hacer un repaso rápido de qué está haciendo cada ministerio. Básicamente, cuando empezamos a ver qué está haciendo cada ministerio, el Ministerio de Economía está enfocado en su agenda de reactivación económica. La agenda de reactivación económica la vamos a detallar a continuación. El Ministerio de Agricultura está en el proceso de reformar el programa de agricultura familiar. El Ministerio de Ambiente, esto es un tema importante, porque como si nada, ya pasó más de un año. Recordarán que en agosto del año pasado el gobierno del presidente Morales publica aquel reglamento que prohíbe la utilización de plásticos de un solo uso
pero que da un periodo de 2 años antes de que entre en vigencia. Pues ya pasó uno de los 2 años. El presidente Yamatei dijo que lo iba a derogar, al día de hoy no lo ha derogado, pero el Ministerio de Ambiente sí está muy de cabeza metido en, obviamente, trabajar la derogatoria de ese reglamento, pero también encontrar un modelo regulatorio alterno. O sea, eso es lo que hay que atender. El Ministerio de Trabajo está de lleno enfocado en el tema de la iniciativa que regula el convenio 175 de la OIT relacionado con empleo a tiempo parcial. Creo que esto va a ayudar mucho a las empresas precisamente a tener mayor flexibilidad laboral. Ministerio de Comunicaciones, la gestión de una serie de proyectos de infraestructura en el marco de la Agenda de Reactivación Económica, que ahorita las voy a ver, las voy a mostrar. El Ministerio de Gobernación está básicamente muy enfocado. El Ministerio de Gobernación, si se dan cuenta, la política de seguridad del gobierno ha sido que se decretan estados de excepción en aquellos municipios en donde hay problemas de extorsiones, por ejemplo, lo que ocurrió en Misco, en Villanueva, en San Juan Zacatepeques, Chiquimula, en Chimaltenango y otros, o en donde hay problemas de ingobernabilidad. O sea, por ejemplo, todo lo que ocurría en el Store, en Morales y Zabal, donde en términos prácticos hay casi grupos armados paralelos, pues ya sea cuando hay problemas de extorsiones, de pandillas o problemas de ingobernabilidad, la receta es estados de excepción y que entra la policía a tratar de generar control territorial. Esa es la política del Ministerio de Gobierno. El Ministerio de Relaciones Exteriores básicamente hoy tiene 2 prioridades, que es ampliar el número de consulados móviles en Estados Unidos para atención de migrantes y gestionar una línea de financiamiento con la Corporación Financiera para el Desarrollo, que son los $1.000 millones que ofreció el gobierno de Estados Unidos en créditos para programas productivos en Guatemala. Veamos la agenda de reactivación económica, porque como les mencionaba, y creo que esto es lo relevante, o sea, por eso le digo la oportunidad de la crisis, que hoy hay una agenda muy agresiva de una serie de proyectos, como les digo, más que políticas, de proyectos específicos de reactivación económica que lo está viendo Ministerio de Economía y Ministerio de Comunicaciones. Proyectos estratégicos. O sea, hay un proyecto estratégico para hacer una serie de mejoras al aeropuerto La Aurora y para construir el aeropuerto de carga en el puerto de San José. Esto está a manos del Ministerio de Comunicaciones. En materia de infraestructura de movilidad, básicamente quieren construir la vía Express Nororiente, que es la terminación del proyecto de 4 carriles de la carretera hacia Puerto Barrios, el puente Las Vacas, la rehabilitación de la CA9 Sur, la CA9S. La CA9S es la carretera alterna de la, ¿cómo se llama? A Puerto Quetzal. Luego está el puente El Frutal y una serie de infraestructura complementaria, el anillo regional, el puente Litoral Sur y la mejora de Puerto Quetzal. Luego de eso, está la construcción del puerto intermodal Tecún-Humán 2, la construcción del centro administrativo del Estado, la ampliación y rehabilitación del puerto Quetzal, puerto Champerrico y puerto Santo Tomás, y la reactivación del transporte ferroviario de carga. O sea, esos son los proyectos de infraestructura. Y en materia económica, como les digo, básicamente hay una serie de medidas, precisamente la implementación de la ventanilla única de comercio exterior, acuerdos de doble tributación, agilización de procesos del registro mercantil y registro de propiedad. También hay una serie de temas de reformas legales que están empujando la ley de leasing, la ley de insolvencias, el reglamento 175 de la OIT, reformas a la ley de zonas francas, aprobación a la ley antitrámites y el reglamento de ley de comunicaciones y firma electrónica y la política económica, que es un programa de subvención al empleo para sectores estratégicos y una política de innovación y también un programa de atracción de inversión. O sea, esa es básicamente los programas o los proyectos centrales de la agenda de reactivación económica. Por razones de tiempo, porque ya vi que son las 10, me voy a saltar la parte de los otros ministerios para ver rápido Congreso y aterrizar en elecciones de Estados Unidos. Básicamente, Congreso
Congreso lo hemos caracterizado por ser un Congreso bastante fragmentado, pero esa fragmentación al día de hoy, la suerte es que la alianza pro gobierno tiene la mayoría. Lo que pasa es que esa alianza pro gobierno poco a poco está perdiendo votos. Lo interesante es que cuando vemos los temas que están agendados para el segundo semestre, hay una serie de temas importantes, sobre todo en materia económica. Por ejemplo, en materia económica está programada la ley de tarjetas de crédito para conocerse en segunda lectura, que básicamente es una ley que viene a resolver o sea, que no es como la ley de 2015, sino que es una ley que básicamente crea, digamos, un marco regulatorio más estable para el sector de tarjetas. Ya no establece precios tope, tasas de interés tope, sino que es, digamos, una ley más normativa general. La reforma a la ley de bancos y grupos financieros, la ley de leasing y la ley de tasa de interés preferencial para facilitar el acceso a vivienda social. Yo les diría que estos 4 temas de agenda económica se van a aprobar. Lo que pasa es que el problema del Congreso es todo lo que les pongo aquí a la par. Que hay muchos temas trabados. Por ejemplo, en materia legislativa, la interpelación del ministro de Desarrollo, la elección de Cortes que no se da. En noviembre se nos viene la discusión del presupuesto y obviamente hay temas relacionados con la gestión de la pandemia. O sea, estos temas de la derecha bloquean en parte el avance de la agenda de la izquierda. Pero en términos prácticos, creo yo que es casi un hecho que en lo que resta del año, que no nos extrañe que estas 4 leyes que les puse en azul vayan a avanzar y vayan a ser aprobadas. Me voy a saltar el tema de cortes por razón de tiempo, porque creo importante hablar de esto. Las elecciones en Estados Unidos y efectos en Guatemala. Básicamente, todos sabemos, 3 de noviembre son elecciones en Estados Unidos y van a tener un efecto importante en Guatemala. Recordemos, en Estados Unidos no se elige al presidente en función de quién gana, saca más votos, sino por un sistema de colegios electorales, donde lo que importa es ganar estados claves. O sea, básicamente California tiene 55 votos al colegio electoral. Entonces, si el candidato demócrata gana por un voto California, se lleva los 55 votos del colegio electoral. O lo mismo en Texas, que tiene 38, Florida 29 y demás. O sea, el punto es que el sistema electoral norteamericano lo que importa es ganar estados claves. Cuando vemos las encuestas, que es la que les pongo aquí en pantalla, las últimas encuestas le dan la ventaja al candidato demócrata, pero no por mucho. O sea, son 278 votos al colegio electoral respecto de 258 del republicano. Quien saque 270 gana. ¿Dónde están los estados en donde se va a pelear esto? Básicamente es Florida, Georgia, Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Arizona. Esos van a ser los 6 estados que van a terminar de definir la elección. Lo que nos interesa es qué pasaría si gana A o B. Si hay un escenario de reelección de Trump, básicamente, ¿qué tenemos? La continuidad de lo que hemos visto en estos años. O sea, la política del Triángulo Norte se va a seguir manejando desde Casablanca. Se va a tratar de negociar un nuevo acuerdo migratorio, derivado de que el acuerdo actual fue suspendido por las Cortes en Estados Unidos. Probablemente se van a endurecer las medidas del muro fronterizo y probablemente van a endurecer la política de México para contener la llegada de migrantes. Si en cambio gana Joe Biden, probablemente vamos a regresar a un escenario tipo Obama. O sea, probablemente vamos a ver un relajamiento de las medidas migratorias y que básicamente es restituir algunos de los programas de no deportación de menores y que se suprima la política del muro. Vamos a ver a un departamento de Estado con mayor poder respecto de Centroamérica y sobre todo vamos a ver la restitución de lo que era la agenda demócrata respecto de Centroamérica, que era plan de la prosperidad, fortalecimiento de lucha contra la corrupción e incremento de aplicación de sanciones Magnitsky de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Esa es básicamente la diferencia. Si gana Trump, son 4 años más de lo que hemos visto en los últimos 3 años.
Si gana Biden, en gran medida es regresar a los últimos 2 años de Obama. Me quedo aquí. Muchísimas gracias por el tiempo y como les digo, les vamos a estar trasladando la presentación para que ya la puedan consultar con más detalle.